Reflexiones archivísticas, quinta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Amigos, nuevamente aquí en su programa Reflexiones Archivísticas. Hoy es el 7º programa de la quinta temporada y vamos a ver un tema muy importante dentro de nuestro tema general que hemos denominado valoración y destino final. Tengo que aclarar algo, todavía ni siquiera hemos entrado a las técnicas de valoración. Estamos primero tratando de definir en estos 7 programas, tratar de definir qué debemos entender por valoración documental, valoración de expedientes, valoración de archivos, para poder llegar al destino final, que es todo un proceso bastante, en realidad, complicado. Sin embargo, fíjense ustedes que hoy vamos a ver un tema que se llama el dilema de la valoración. Este tema del dilema de la valoración lo vamos a ver en 2 partes, hoy y en el próximo programa. El dilema de la valoración. Y hablamos del dilema de la valoración porque fíjense ustedes que valorar es un dilema. Es un dilema para los administradores que quisieran que todo se tirara, que no se guardara nada. Y ahora los administradores modernos, los gobiernos modernos, dicen que con un sistema informático y con inteligencia artificial vamos a poder culminar, orientar, informar, cumplir con la transparencia, con el derecho a la información, con la rendición de cuentas, sin necesidad de tener documentos en soporte de papel. Agraciadamente, nuestras leyes no lo permiten. Y esto, pues finalmente, nos da un poquito de tranquilidad. Un dilema para los investigadores, que quisieran, al contrario, que todo se guardara, hasta el último papel producido por la administración o no producido por la administración, pero que esté dentro de los archivos, se pudiese guardar porque de todos tienen una información. Yo, como investigador también y como historiador, considero que no es muy correcto, porque hay muchos papeles que, aunque son producidos por la administración o las administraciones, en realidad no nos dejan ningún contexto de información válido. La validación es muy importante. Es un dilema para los políticos, que en ocasiones toman el tema archivístico como si fuera una campaña política. Prometen cosas que finalmente no se llegan a generar. No solo con los documentos históricos, que son los que podríamos pensar que pensarían, válgame la expresión, de guardar. No, sino también con los administrativos. Y cuando llegan al poder, no han hecho ninguna iniciativa, ninguna, para poder darle a los archivos ese sistema informático validado y adecuado. Una ley que permita que la documentación electrónica tenga valores ante cualquier autoridad jurisdiccional. Y entonces seguimos retrasados. La informática crece y crece y crece y nuestras leyes no crecen. Es en esa materia. Seguimos retrasados con esas leyes que pudiesen ayudar a establecer un equilibrio entre la documentación en soporte de papel y los archivos electrónicos con firmas electrónicas, naturalmente, con las validaciones adecuadas. Entonces, es un dilema también para los archivistas. Es un dilema también para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no sabemos exactamente qué debemos guardar y qué no debemos guardar, cómo lo tenemos que administrar y qué no tenemos que administrar. Y muchas veces parecería que somos adivinos. Quisieran que adivináramos qué se va a consultar al futuro. Y eso es muy complicado. Pero hay una técnica necesaria. El dilema podríamos irlo
resolviendo con conocimiento. Lo primero es contestar una pregunta importante, una que se ha hecho constantemente, sobre todo en las administraciones públicas. ¿Qué tipo de documentos debemos guardar y por qué? Para contestar esta pregunta, primero se debe conocer el tipo de servicio o trámites que tiene la unidad administrativa que fue organizada dentro de una organización, válgame la expresión, determinada. ¿Cuáles son sus atribuciones, sus funciones y en qué nivel de la estructura general se encuentra? Esto es muy importante. La producción de documentos en los niveles de gobierno van siendo más importantes a medida que la autoridad con mando los va generando, porque entonces va haciendo las resoluciones finales. Ya lo hemos repetido muchas veces. Hay un solo archivo de trámite por unidad administrativa. Y la unidad administrativa es el área de la organización que puede finalmente resolver. Pero se han generado muchas copias de esos documentos en expedientes, que en realidad terminan en archivos de concentración y después de mucho tiempo terminan o donados como papel de desuso o simplemente destruidos. Conocer es analizar y describir los contenidos de las secciones, de las series, de las subseries, de expedientes y documentos, relacionándolos con el fondo documental de la organización. Fíjense bien, otra vez. Conocer es analizar. Y analizar, queridos amigos, los que son mis alumnos lo saben, lo repito, es descomponer en su parte el todo para poderlo conocer y poderlo explicar. Entonces, conocer es analizar y describir los contenidos de las secciones, series, subseries, expedientes y documentos, relacionándolos con el fondo documental de la organización. El resultado de ese conocimiento permitirá generar criterios de evaluación efectivos para la unidad administrativa. Y ahí está el punto de referencia, queridos amigos. Criterios de valoración responsables y efectivos. No existe los programas de depuración sin un criterio de valoración. Entonces, si consideramos que el objeto de la valoración es identificar los valores que permiten tanto proteger la información en soportes documentales como administrar su ciclo de vida, es fundamental primero tener organizados y descritos estos porque los vamos a valorar. Es decir, se describen organismos y unidades administrativas. Los organismos son fondos documentales. Y en las unidades administrativas vamos a describir las atribuciones y las funciones. Las atribuciones son nuestras secciones documentales, que son las que encabezan definitivamente el archivo de trámite. Es el tema general del archivo de trámite de esa unidad administrativa. Por ejemplo, administrar recursos humanos, administrar asuntos jurídicos, administrar recursos materiales y servicios generales. Esos archivos son de eso exclusivamente. Y funciones son las secciones documentales con las que vamos a hacer cumplir esas atribuciones que están en nuestras secciones. Es decir, funciones con las cuales aplicamos para cumplir atribuciones y por lo tanto cumplir con un trámite. Estos elementos nos van a generar conocimiento.
Si no hay conocimiento, no se puede valorar. Ninguna escuela lo puede hacer, ¿eh? Ni la escuela de la macrovaloración, ni la escuela canadiense, ni la gente que está con Schellenberg. Nadie puede valorar si no conoce. Si usted quiere hacer un programa de depuración sin valorar, pero eso que se va a valorar o depurar no lo ha descrito, no ha descrito desde su génesis, no lo va a poder valorar. Va a ser una valoración irresponsable, como hay muchas en las administraciones públicas. Bueno, este conocimiento me va a dar la valoración. Pero la valoración final, ¿de dónde? Mucha atención, de documentos, pero no de documentos sueltos, sino de documentos en expedientes. El documento dentro del expediente al que se le conoce como expediente de archivo es el que vamos primero a valorar. Sin embargo, para poder llegar a este punto, necesitamos entender y conocer cuáles son estos factores que impiden una valoración responsable. Tomen en cuenta, por favor. 1. La inexistencia de un estudio institucional que identifique el porqué de la creación del organismo. Usted no tiene un estudio institucional de su unidad administrativa, por lo menos de su unidad administrativa, entonces no tendrá todo el conocimiento para poder valorar. La falta de un sistema institucional de archivos que identifique las unidades administrativas. Pero entendamos, un sistema institucional de archivos es todo el grupo de elementos que tienen que aplicarse para que funcionen los archivos de trámite, de concentración, los históricos, las coordinaciones de archivos, pero también esta área de donde entra la documentación y de donde sale. Esta área que hemos conocido como gestión de documentos o, en su antigüedad, la hemos conocido como oficialía de partes. Estas oficialías de partes donde entra la documentación y de donde sale. Falta de un cuadro general de clasificación que tiene que ser reflejo fiel de las atribuciones y funciones de cada una de las unidades administrativas del organismo. Y perdón que regrese al tema. Uno de los grandes problemas que tenemos en la archivística mexicana es que tenemos cuadros de clasificación dados por decreto, es decir, por una orden. Este es el cuadro y así lo hacemos. Pero no hemos hecho un estudio institucional, ni siquiera se ha actualizado esos cuadros que nos obligan a hacer, y mi experiencia hay, y lo he dicho siempre, y lo acabo de ver hace unos días, aquí en Sonora, en una dependencia, hay cuadros de clasificación sin archivos, y archivos sin cuadros de clasificación. Si ese cuadro de clasificación que se hace después de un estudio administrativo importante que nos ayuda a clasificar, no es reflejo fiel de la unidad administrativa productora, no puedo valorar ni los documentos ni los expedientes de esa unidad administrativa. Las carpetas de correspondencia de entrada y salida. Mientras sigamos aceptando este método de gestión de documentos, en donde separamos los expedientes y no sabemos cuándo se abren y cuándo se cierran, obviamente es imposible aplicar los plazos de conservación y las vigencias documentales y si los queremos dar de baja vamos a cometer una irresponsabilidad. La inexistencia de expedientes integrados por trámite ante el cumplimiento de atribuciones y funciones. Sueltos, documentos sueltos en folders. Si no tenemos expedientes integrados por cada uno de los trámites que nos están planteando nuestras funciones y atribuciones, no podremos tener una valoración responsable. Exceso de fotocopias. Todos queremos tener nuestra copia del asunto en que participamos, pero esas copias no tienen valor alguno y lo único que provocan es saturar
las áreas de archivo. No tienen valor alguno. Ya no sé cómo explicarlo. Son fotocopias sin valores. Solamente tienen valor en el expediente los documentos autógrafos y los acuses de recibo con sello original. Y los documentos electrónicos con firma electrónica. La falta de un programa institucional de descripción de los expedientes serio, en donde se pueda manejar una gran formación y un gran calendario para ir poco a poco describiendo la información, por lo menos de cada archivo. Y recuerden, un principio básico y fundamental. Si la unidad de instalación de los archivos no es el expediente, no se tendrá una valoración integral y responsable. Es a veces poco penoso tener que repetir esto varias veces, pero no ha permeado en la archivística mexicana y seguimos viendo archivos que siguen teniendo sus carpetas de correspondencia de entrada y salida. El próximo programa, queridísimos amigos, vamos a ver esta segunda parte donde vamos a establecer exactamente por qué el expediente es el que tiene que valorarse y que también se valoran los documentos, pero dentro del propio expediente. Y vamos a ver que existen valoraciones distintas. La valoración que tiene un historiador, un investigador serio, cualquiera que sea su profesión, abogado, literato, y la valoración en los archivos, como este dilema. Y les platicaré brevemente por qué quise ponerle dilema, que es un dilema la valoración de la archivística. Muchas gracias, me da mucho gusto verlos, yo estoy bien, espero que ustedes también. Reflexiones archivísticas, quinta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.